Buenos días, bienvenidos al curso de contaminación. El tema de hoy, contaminantes orgánicos persistentes o COPS. Hablaremos sobre los COPS, qué son, cuáles son las fuentes que los producen, los efectos que generan, los principales COPS, plaguicidas, bifenilos policlorados y dioxinas. Los contaminantes orgánicos persistentes o COPS son sustancias químicas orgánicas, es decir, están constituidas por carbono e hidrógeno básicamente y poseen una combinación bien particular de propiedades físicas y químicas que permiten que una vez que son liberados al medio, permanezcan durante mucho tiempo, muchos años. Por eso se les llama contaminantes orgánicos persistentes. Se distribuyen ampliamente por el medio como resultado de procesos naturales y son reconocidos como una grave amenaza mundial para la salud humana y para los ecosistemas. La mayoría de los contaminantes orgánicos persistentes se bioacumulan y se biomagnifican, dos términos de los cuales ya hemos hablado. La principal razón para que esto ocurra es que ellos apenas se pueden metabolizar o excretar una vez que entran al organismo. Y esto es porque son lipofílicos, es decir, tienen una gran afinidad por el tejido adiposo animal. Son solubles en grasas. Esta solubilidad les proporciona estabilidad y si a esto le sumamos la constitución química de ellos que suele darles bastante estabilidad, entonces hace que sea prácticamente incapaz cualquier organismo de metabolizarlos. El hecho de que los contaminantes orgánicos persistentes sean bioacumulables, persistentes y tóxicos les confiere una altísima peligrosidad para los animales, el ecosistema y el ser humano. En comparación con otros contaminantes, la mayoría de los COPS son de origen antropogénico. Sus principales fuentes son la combustión de procesos industriales, la incineración de residuos, el transporte, y cuando hablo de transporte me refiero a transporte aéreo, marítimo, terrestre, y la otra gran fuente de COPS es la agricultura, las actividades agrícolas. En un esfuerzo por regular algunas de estas sustancias, se han suscrito varios convenios internacionales que las contemplan, entre ellos el Convenio de Basilea, que realmente no está dirigido a controlar los COPS, sino el movimiento de desechos peligrosos transfronterizos y cómo debería realizarse su eliminación. Pero bueno, en este convenio se contempla la movilización de algunas sustancias que forman parte de los contaminantes orgánicos persistentes. El convenio de Rotterdam, que eh, mejora todo lo que es la normativa internacional de comercio y se incluyen 47 plaguicidas que son contaminantes orgánicos persistentes. Pero el convenio más importante con relación a los COPS es el convenio de Estocolmo, que sí controla el uso, incluso prohíbe el uso de algunos COPS. Inicialmente fueron 12. El convenio de Estocolmo incluye un primer anexo con 9 contaminantes orgánicos persistentes que las partes firmantes se comprometen a ser eliminados. La mayoría de ellos son plaguicidas, exceptuando el noveno, que son los bifenilos policlorados. Los otros 9 son utilizados como plaguicidas.
El anexo B limita el uso del DDT y el anexo C eh, reduce o busca la reducción de la emisión de dioxinas y furanos que no son producidos de forma intencional, sino que forman parte de los residuos de actividades industriales. Todos estos compuestos son conocidos como la docena sucia y fueron los 12 primeros incluidos en el Convenio de Estocolmo. Con los años se han ido incorporando otros compuestos a esta primera docena inicial. Como resultado de las actividades antropogénicas, los COPS pueden ser liberados en el aire, el agua y el suelo. Al entrar en el ambiente se dispersan globalmente por los flujos atmosféricos y de agua y se distribuyen y se acumulan en depósitos como la nieve, la lluvia, los sedimentos, incluso la vegetación. De tal manera entonces que pueden localizarse en zonas tan alejadas de las áreas industriales o agrícolas donde se liberaron inicialmente. Los COPS pueden ser transportados largas distancias en las corrientes de aire, desde las regiones más cálidas del planeta hacia las regiones polares más frías, en un proceso que se conoce como destilación global. Cuando los COPS se liberan en el medio, una parte se evapora cuando las temperaturas ambientales son cálidas, luego se desplazan con los vientos hasta que las temperaturas son más frías y entonces se produce la condensación en estas zonas que son mucho más frías en altas latitudes. La destilación global explica por qué se han encontrado concentraciones relativamente altas de contaminantes orgánicos persistentes en el Ártico. Igual no solamente en el agua, sino en los animales y en las personas que viven en el Ártico. Este, esto a pesar de que pues, es una zona donde no se han utilizado grandes cantidades de contaminantes orgánicos persistentes. La exposición a los contaminantes orgánicos persistentes tiene lugar a través de la dieta, especialmente del consumo de grasas. La otra manera de exponerse a los COPS es por contacto directo, bien sea ambiental o accidentalmente. Como acabo de mencionar hace poco, la mayoría de los contaminantes orgánicos persistentes son utilizados como plaguicidas, así que es importante que hablemos un poco sobre los plaguicidas. Vamos a incluir acá otros que no pertenecen a la lista de los COPS, porque bueno, vamos a aprovechar para hablar sobre ellos. Primero vamos a ver qué es un plaguicida. Estas son sustancias que se utilizan para eliminar plagas, para repeler o controlar formas de vida vegetales y animales que se consideran plagas. Una plaga es un animal o un vegetal que genera un efecto indeseado, produce una enfermedad o evita que crezca una planta, etcétera. Aunque existen varios sistemas para clasificar a los plaguicidas, nosotros vamos a ver en este caso dos. El primer sistema es de acuerdo al tipo de plaga que combate y aquí podemos mencionar muchísimos tipos. Luego he colocado algunos ejemplos nada más. Si la plaga que combate son roedores, ratas, ratones, el plaguicida se le llama rodenticida. Si la plaga que combate son insectos, insecticidas. Si es ácaros, acaricida.
Incluso pueden combatir moluscos, las babosas y los caracoles en los cultivos que pueden ser indeseados, se llaman entonces molusquicidas. En el caso de los vegetales, los herbicidas, si combaten malezas, se les llama matamalezas. También hay defoliantes o desecantes que lo que hacen es acelerar, bien sea la caída de las hojas para que la planta no utilice su energía en la producción de hojas, sino en la producción de semillas, por ejemplo. Y también están los fungicidas que combaten a los hongos. El otro sistema de clasificación que vamos a ver tiene que ver con la composición química del compuesto activo del plaguicida. De esta forma entonces tenemos los organoclorados, que son compuestos orgánicos que poseen al menos un átomo de cloro. El caso típico de la molécula que vemos acá es el DDT. Eh, También existen otros como el dieldrin y el mirex. Todos ellos pertenecen a la lista de la docena sucia de los COPS. También tenemos los órganos fosforados, que son derivados del ácido fosfórico y que en un principio fueron los sustitutos de los organoclorados. Sin embargo, en la actualidad cada día ganan más detractores. Eh, Ejemplos típicos de órganos fosforados: el malatión, el paratión y el famoso glifosato, que ha sido utilizado en el combate de los cultivos de drogas por países como Colombia. Luego tenemos los carbamatos derivados del ácido carbámico y típico el carbaril, el carbofurán y el aldipcar. Y finalmente los piretroides, como ejemplo tenemos el permetrin, el aletrin y el deltametrin. Si observamos la tabla, podrán notar que los organoclorados son compuestos altamente tóxicos y persistentes, pero con una baja selectividad. Y estas son las características que hacen que sean tan peligrosos y que la comunidad internacional los tenga bajo vigilancia. De hecho, los organofosforados y los carbamatos también tienen una baja selectividad y por eso la migración ha sido hacia los piretroides, que tienen una más alta selectividad, una más baja persistencia y una toxicidad media. Esto los hace menos eficientes que los organoclorados, pero también menos peligrosos. El plaguicida de uso más extendido a nivel mundial es el DDT. Una molécula es dicloro, con dos feniles, diclorodifenil, tricloroetano, y es una sustancia que tiene una vida media de 15 años. El DDT se utilizó por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial para proteger contra enfermedades como el tifus y la malaria. Es barato y es eficaz como insecticida, así que por eso se comenzó a fabricar y a utilizar de forma doméstica. Está prohibido en muchas naciones. Sin embargo, el DDT se utiliza en países africanos como Zimbabue y Etiopía para controlar mosquitos y la mosca tsetse. De hecho, hay algunos países que tienen su uso restringido para emergencias en caso de tener problemas con la malaria o con el dengue. Venezuela es uno
de los países que tiene el uso restringido solamente por parte del gobierno para casos de emergencia. Lamentablemente, el DDT, además de combatir las plagas, tiene efectos secundarios. Por ejemplo, tiene efectos estrogénicos, provoca trastornos reproductivos, debilita la cáscara de los huevos se rompen o no eclosionan. También puede causar trastornos del sistema nervioso e inmunológico en muchos animales. Entonces, de allí su peligrosidad. Para que tengan una idea de los problemas que se pueden ocasionar por plaguicidas como el DDT, les traje como ejemplo algo ocurrido en el año 1952 en la isla de Borneo. Ellos tuvieron una plaga de malaria y en ese momento la Organización Mundial de la Salud recomendó utilizar el DDT para combatir al mosquito. Bueno, ocurrieron dos cosas interesantes además de la muerte del mosquito. El DDT produjo también la muerte de una avispa que es parásita. Ella parasita a algunas orugas. Al morir la avispa, hubo una sobrepoblación de orugas y estas orugas se dedicaron a comerse los techos de las casas de las aldeas, que eran techos de paja, de palmas. Entonces generó un problema en las viviendas de los aldeanos. Por otro lado, el DDT comenzó a acumularse en los geckos. Los geckos son parte de la dieta de los gatos de la zona. El DDT comenzó a acumularse en los gatos que sí comenzaron a morirse. Al morirse, disminuyó el principal depredador de las ratas y las ratas se convirtieron en una nueva plaga en la isla de Borneo. Esto es para que vean parte de los desequilibrios ecológicos que pueden generar algunos plaguicidas. Además de los plaguicidas, existen otros dos grandes grupos de contaminantes orgánicos persistentes. Uno de ellos está formado por los bifenilos policlorados, o PCBs por sus siglas en inglés. Y en este caso coloqué las siglas en inglés porque es como normalmente lo van a ver citado en la literatura. Los bifenilos policlorados se utilizan, son hidrocarburos y se utilizan en condensadores y en transformadores. Su función es refrigerante. También se han utilizado en pinturas y como plastificantes. Los bifenilos policlorados tienen una fórmula estructural de dos feniles y varios átomos de cloro. Ustedes ven aquí, cloro a la N y a la M significa varios átomos de cloro. Ellos, como casi todas las moléculas que tienen cloro, son tóxicas, carcinógenos, tienen efectos neurológicos y en el sistema inmunológico. En recién nacidos se ha reportado bajo peso, reducción del crecimiento, hiperpigmentación, hiperplasia gingival, edemas oculares, incluso dentición al nacer y calcificaciones craneales. La carga de PCBs de las ballenas orcas es la más alta entre todos los animales del mundo. Los PCBs se concentran en la grasa de la ballena y cuando ésta quema la grasa para obtener energía, los PCBs se liberan en el torrente sanguíneo.
allí afectan la función inmunitaria. Las crías de la ballena nacen con el mismo nivel de PCBs que la mamá y luego obtienen más PCBs a través de la leche materna y a medida que van creciendo. Entonces los PCBs se estima que van a afectar los ciclos reproductivos de las orcas al menos hasta 2030. El otro grupo de compuestos orgánicos persistentes del que vamos a hablar son las dioxinas. Las dioxinas son sustancias que contienen oxígeno en la molécula unido en forma de enlace éter y generalmente entre dos anillos de 6 átomos de carbono. Su origen puede ser natural, producto de erupciones volcánicas o de incendios forestales, o pueden tener un origen sintético. Las dioxinas no se fabrican de forma intencional. Ellas son subproductos no deseados de muchos procesos industriales, tales como la fundición, el blanqueo de la pasta de papel con cloro o la fabricación de algunos plaguicidas. O sea, los niveles de dioxina suelen liberarse por el humo de las chimeneas, de las incineradoras, sobre todo cuando se incineran compuestos orgánicos clorados y no clorados al mismo tiempo. La exposición a las dioxinas puede producir cloroacné, fatiga, alteración en las respuestas de terminaciones nerviosas periféricas, toxicidad hepática, crecimiento también del hígado, incluso modificación en los niveles enzimáticos. Una de las dioxinas que más daño ha generado a nivel mundial es la dioxina TCDD. Ella formó parte del agente naranja. Si bien, pues, según el ejército norteamericano, el agente naranja estaba formado solo por dos herbicidas, el dicloro y el triclorofenoxiacético. Luego se descubrió que estaba contaminado con la dioxina TCDD. El uso del agente naranja por parte de las tropas norteamericanas era para abrir espacios en la selva vietnamita y para evitar que los aldeanos cultivaran alimentos y pudiesen alimentar a las tropas. De esta manera generaban un problema de alimentación y las personas, en lugar de estar en el campo, debían migrar hacia las ciudades donde el combate era más sencillo para ellos. Lamentablemente, las fotografías de los daños generados por el agente naranja, que incluyen mutilaciones, mutaciones, y realmente son muchos los daños a la salud que pueden encontrar. Si hacen una pequeña investigación van a ver las fotografías. Yo realmente no he querido colocarlas en este momento, pero pues sepan que fue algo bastante destructivo. Esta misma dioxina TCDD fue protagonista de otro hecho bastante delicado en el año 2004, cuando fue envenenado con ella el candidato a la presidencia de Ucrania, Víctor Yushchenko. Yushchenko ingirió una sopa que contenía dioxinas, que pues, según los médicos fácilmente iba a poder diluirse con la grasa de la sopa. Afortunadamente sobrevivió, sin embargo, pueden observar los daños generados por el cloroacné en su rostro. Estuvo
bastante grave. Luego fue ganador de la presidencia de Ucrania, pero bueno, pues todavía en la actualidad se pueden ver restos de los daños generados por la dioxina. Ahora bien, ¿cómo se eliminan o controlan los contaminantes orgánicos persistentes? Pues la técnica para poder controlar los contaminantes orgánicos persistentes es la bioremediación. No es nada económica y requiere además mucha investigación para poder verificar cuáles son las bacterias que puedan utilizarse en este tipo de procesos. Eh, un ejemplo de uso de este tipo de bacterias es Rhodococcus, que se utiliza para degradar los bifenilos policlorados. Lo ideal en realidad es utilizar alternativas a este tipo de compuestos, entre ellos alternativas a los plaguicidas. Tratar de dejar de utilizar los compuestos orgánicos persistentes y sustituirlos por otro tipo de técnicas o de sustancias que sean menos dañinas al ambiente. Entre estas alternativas a los plaguicidas tenemos el control biológico de plagas, utilizar algunas especies que puedan servir para controlar otras sin generar mayores problemas, los plaguicidas ecológicos que probablemente no sean tan efectivos, pero que bueno, en pequeña escala se podrían utilizar mezclas de vinagre, aceites de menta, lavanda, eucalipto, son utilizadas para combatir a muchos insectos en pequeños cultivos. También utilizar buenas prácticas de cultivo. Existen muchos manuales de buenas prácticas de cultivo. Estas incluyen utilizar rotación de cultivos de esa manera. También se evita que las plagas persistan durante todo el año. Entonces se siembra primero un tipo de planta, luego otra. Incluso se puede hacer esta misma rotación en el mismo tiempo, pero en parcelas distintas. También el uso, por ejemplo, de siembras en terrazas en las montañas hace que se puedan utilizar los fertilizantes y plaguicidas de la parte superior en el siguiente escalón de la terraza cuando llueve o hay algún tipo de riego. Entonces, de esta manera se hace un mejor aprovechamiento de, del plaguicida y del fertilizante y no hay que utilizarlos con mayor frecuencia. Otras alternativas que se pueden utilizar es evaluar la relación entre la resistencia de la planta huésped. Esto requiere un conocimiento profundo tanto de la planta como de la plaga y se pueden utilizar técnicas moleculares de manipulación genética para hacer a las plantas más fuertes que las plagas o más fuertes ante el ataque de las plagas. También existen trampas de feromonas muy utilizadas para el caso de los insectos. Entonces se colocan estas feromonas en trampas y de esta manera entonces se atraen a los insectos y se evita que dañen el cultivo. Pues si es necesario continuar con el uso de los plaguicidas, es necesario respetar los manuales de uso
de cada una de estas sustancias. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la persona cree que si deben diluir 100 mililitros en 10 litros de agua, si lo concentran más va a tener mayor efecto, o si lo agregan con mayor frecuencia va a tener mayor efecto. Y muchas veces el plaguicida está diseñado para que se agregue en una etapa del cultivo y lo único que se hace es desperdiciar el producto químico y generar una contaminación si se emplea fuera de este periodo en el cual se ha especificado. Uno de los principales problemas del uso de plaguicidas por largos periodos es la generación de resistencia por parte de las plagas. La resistencia es la evolución de un brote de plagas con la capacidad de evadir la acción del veneno, que en condiciones normales sería mortal para la mayoría de los individuos de una población. Los factores que intervienen en la aparición de la resistencia de las plagas son cuatro: factores de origen genético, factores biológicos, de hábitos de la propia plaga y factores operativos. Los tres primeros no pueden ser modificados realmente por el hombre, pero deben ser bien conocidos para evaluar el riesgo de resistencia. Los factores operativos sí están bajo el control de la persona que está aplicando el plaguicida y los eh, tomadores de decisiones. Es un proceso, la generación de resistencia por parte de las plagas. En un primer nivel, la resistencia es solamente conductual. O sea, por ejemplo, algunas cucarachas y ratones han desarrollado la aversión por ciertos componentes, como por ejemplo el azúcar presente en los cebos que se utilizan para atraerlos. Y esta versión ya se va heredando genéticamente entre las generaciones. En un segundo nivel está la resistencia a evitar, por evitar la penetración del biocida. Por ejemplo, puede existir un engrosamiento en la cutícula, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los chinches de cama, que han engrosado esa capa de, de su cuerpo y de esta manera evitan que penetre la sustancia activa en el organismo y le genere el daño. En un tercer nivel puede estar un aumento en la capacidad de desintoxicación. Esto ocurre en algunos insectos que son capaces de descomponer enzimáticamente algunos plaguicidas. Esto hace que el compuesto, una vez que penetra dentro del cuerpo o que llega a los órganos que debería afectar, entonces ya no tiene la misma forma química original. Finalmente, está la resistencia que ocurre por mutación del punto de acción del biocida, y esto se refiere a que los pesticidas o plaguicidas tienen un modo de acción muy concreto que afecta un punto específico del organismo. Una causa habitual del desarrollo de resistencia es una modificación genética en ese punto de acción. Cuando eso pasa, entonces la interacción entre el compuesto y su punto de acción se ve afectada y el biocida pierde su eficacia. Aunque en teoría todas las plagas tienen cierto potencial para resistir a los plaguicidas
Este potencial parece variar. Por ejemplo, los dípteros, como la mosca de la fruta, tienen mayor resistencia que los homópteros, es decir, los chinches. En ese mismo orden decreciente le siguen los coreópteros como el gorgojo, los lepidópteros como el gusano o las larvas de algunas mariposas y la palomilla, y en último lugar los ácaros. Los contaminantes orgánicos persistentes incluyen entonces a un grupo de sustancias muy heterogéneas, cuyas características comunes tienen que ver con la toxicidad y la persistencia en el medio. A manera de resumen, les quise hacer un esquema donde se muestran a los contaminantes orgánicos persistentes que forman parte de la docena sucia, según lo señalado por el Convenio de Estocolmo. Ellos se producen de dos formas, intencional o no intencional. Los intencionales provienen de dos fuentes, sea los plaguicidas o por procesos industriales. Los plaguicidas son básicamente los organoclorados, los que forman parte de los COPs. Y por procesos industriales se forman los bifenilos policlorados. Y pues, hay otros dos compuestos, pero los más relevantes son los bifenilos policlorados. Los que se producen de forma no intencional lo hacen por procesos industriales y son las dioxinas y furanos. Hasta acá la clase del día de hoy. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad.